Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Mariño, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Escuela 45 de Ingeniería Industrial. Y hoy les voy a exponer sobre el reclutamiento y selección de personal. Para comenzar la explicación, les voy a tocar el primer punto, que sería el reclutamiento de personal, que se trata del proceso mediante el cual el cazatalentos o la persona encargada de reclutar, la persona del Departamento de Recursos Humanos encargada de reclutar o buscar personal para las empresas, busca seleccionar mediante algún proceso el empleado o la persona capacitada para cubrir alguna vacante que esté libre en el que tenga las habilidades para cubrir una vacante que esté libre en la empresa o de necesidad de la empresa en el momento. Los cazatalentos pueden encontrar candidatos potenciales mediante distintos canales, como son redes sociales, anuncios publicitarios, perfiles, redes sociales, etcétera. Pueden ser de diferentes tipos el reclutamiento de personal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, en cuanto al segundo tema, se trata de la selección de personal, que aunque muchas personas vean la selección y el reclutamiento de personal como, como sinónimos, no lo son. La diferencia la voy a explicar un poquito más adelante, pero por lo pronto, como concepto, la selección de personal es el proceso que sigue es el proceso o las fases que sigue el cazatalento, la persona, para la contratación de un empleado en la organización. Esta inicia desde que la persona se postula a la vacante, pasa por una serie de pruebas o de fases por parte del reclutador, en las cuales tienen como objetivo elegir al candidato más valioso para la organización. Sin embargo, todo lo que sucede entre el punto A y B, por decirlo así, o sea, desde el punto de reclutamiento hasta el punto final, eh, puede variar dependiendo de la empresa, ya que todas las empresas tienen políticas distintas, y para cubrir la vacante se evalúan diferentes conocimientos, como las cualidades, los conocimientos, habilidades, experiencias, y algunas otras cualidades que que necesita cumplir la persona que se está postulando para poder ser apto para la vacante o para el puesto de trabajo. La importancia de la selección de personal. Esta acción es muy importante, ya que su importancia radica en que el éxito de la organización, el éxito de cualquier empresa, depende de la calidad del personal que selecciona para el trabajo, ya que estas son las personas encargadas de desempeñar cualquier cantidad de tareas dentro dentro de la empresa, y los conocimientos, habilidades y todas las cualidades que tenga esta persona son las que van a determinar la eficiencia de dicha tarea que esté desenvolviendo en la empresa. Entonces, este procedimiento de selección de las funciones pertenece a una de las funciones del Departamento de Recursos Humanos. Algunas de las razones por las cuales este proceso debe realizarse de la mejor forma posible es porque mediante este proceso de selección, la, el trabajador, perdón, el encargado, el reclutador, consigue los trabajadores calificados para la vacante. Se reducen costos de formación, ya que dependiendo de las habilidades que tenga esta persona que se está seleccionando, eh, se ahorran costos en formación, ya que viene con un trecho adelantado, por decirlo así. Viene con un trecho adelantado o con conocimientos previos, que lo ayudan a desempeñar esta tarea que va a elaborar en el trabajo. Eh, También se pueden resolver problemas de personal en una selección de personal, ya que un perfecto proceso de selección de personal puede reducir problemas en el desenvolvimiento o en el desempeño del labor del empleado. Bueno, ahora les toco el tema de la diferencia de reclutamiento
de reclutamiento y selección, que como les dije antes, muchas personas lo pueden relacionar o pueden usar estos términos como sinónimos, pero pese a esto tienen alguna diferencia, que son distintas fases del proceso. El reclutamiento y la selección son distintas fases del proceso que hace el reclutador o que hace el Departamento de Recursos Humanos para conseguir a la persona más idónea. Ambas palabras se definen como etapas de este proceso, de un proceso completo. Eh, por otra parte, el reclutamiento estudia las necesidades del puesto e incentiva a las personas correctas para optar por la vacante, mientras que la selección mide las probabilidades que este candidato tiene o necesita previamente identificadas para cumplir con la vacante. Es decir, el reclutamiento se encarga de incentivar personas o buscar personas que puedan servir o que puedan ser idóneas para el puesto. Más sin embargo, la selección de personal ya se encarga específicamente de estudiar cada una de las habilidades de dichas personas para conseguir a la ideal para cumplir con la demanda del puesto. Eh, ok, para diferenciar un poco estos términos, nos podemos llevar por varios factores, pueden ser definidos por varios factores. Por acá tenemos un cuadro de las diferencias. Sería, según el significado, el reclutamiento es una actividad para establecer contacto con los empleados y solicitantes, mientras que la selección es un proceso para elegir a los empleados más competentes y adecuados. Para explicar un poquito esto, bueno, ya lo había comentado anteriormente, el reclutamiento solamente busca a los empleados o a las personas, a las posibles personas que puedan optar para la vacante, mientras que la selección es un proceso para elegir entre todos esos empleados, todas esas personas que se encontraron en el reclutamiento, elegir la más idónea o la que tiene las habilidades más idóneas para cubrir la vacante. La persona que, según las encuestas, según la fase de cada uno de los estudios que se hicieron en la fase de selección, es la persona con las habilidades máximas o con la que se piensa que va a ser más eficiente en las tareas a desenvolver. Luego de eso, según los objetivos, tenemos aquí que tener un gran número de candidatos para el puesto. Eso es en la selección. En el reclutamiento. Mientras que en la selección, elegir el candidato más adecuado para la organización. Es lo que estamos diciendo, lo que estaba diciendo ahorita anteriormente. En reclutamiento se busca una cierta cantidad de candidatos, entre los cuales, por medio de la selección, se va a buscar el más indicado. Luego, según los procesos, el reclutamiento anima a los empleados potenciales a postularse al trabajo, mientras que la selección implica el rechazo de los candidatos que no son adecuados. Como vemos, acá todo termina casi en el mismo concepto, misma explicación que estaba diciendo. El reclutamiento busca una cierta cantidad de empleados, mientras la selección selecciona el más idóneo que pueda desenvolver el puesto. Según la utilidad, el reclutamiento, para que el proceso de contratación sea eficaz, las necesidades de la organización se ajustan a las necesidades de los candidatos. Y por parte de la selección del personal adecuado, la selección del personal adecuado ayuda a la gerencia a realizar el trabajo de manera efectiva. Y por último, según este factor, el reclutamiento tiene dos aspectos importantes. Conoce el número de vacantes a promover y dos, dirigirse a los posibles candidatos que representen su candidatura a dichas vacantes. Mientras que el proceso de selección implica la decisión mutua de la organización decide o no hacer la oferta de trabajo a un candidato y el candidato decide o no aceptarla. Esto básicamente explica que en el proceso de reclutamiento la empresa busca dirigirse a una cierta cantidad de candidatos eh, y estos candidatos se presentan a dicha vacante si es su decisión, mientras que en el segundo proceso, que es el proceso de selección,
ya la empresa, por medio de un contrato, después de haber pasado cada uno de los filtros o cada una de las fases, por medio de un contrato, le propone que por acuerdo mutuo, las personas acceda a la persona con mayor habilidad, acceda al puesto de trabajo. Ok, siguiente punto a tratar es el proceso de reclutamiento. Para ejecutar o para hacer un proceso de reclutamiento de manera efectiva es necesario idear un plan. Para ello, podríamos definirlo, o el proceso de reclutamiento podríamos definirlo como una serie de pasos a seguir para seleccionar al candidato o candidata que pueda cubrir la vacante. Para ello necesitamos, como toda fase, como todo plan, tiene distintas fases, distintos pasos por medio de los cuales está estructurado, entre los cuales podemos mencionar como primer paso determinar la necesidad. ¿Qué se refiere o a qué nos referimos con determinar la necesidad? Acá se busca la necesidad de la empresa, determinar la necesidad de la empresa. ¿Qué es lo que necesita la empresa? ¿Cuáles son las cualidades que necesita de un trabajador? ¿Cuáles son las habilidades que busca? Lo que llamamos, por acá tengo el término, Key Performance Indicator, que es el rendimiento, los indicadores de rendimiento. Es más o menos lo que necesita la empresa, o lo que espera de la persona postular para la vacante. Como segundo punto, segundo paso de la fase, tenemos definir el puesto y las competencias. Aquí lo que se busca es pensar qué va a hacer la persona, qué es lo que va a desenvolver, cuáles son las tareas que va a desenvolver, más o menos qué es lo que va a hacer en la empresa al cubrir la vacante en caso de ser contratado, para de esta manera definirle eso a la persona y crear un perfil duro y un perfil blando, por decirlo así. El perfil duro, para explicarlo un poquito mejor, es los conocimientos y experiencias previas necesarias que debe tener la persona que se va a postular, y el perfil blando, que son las competencias profesionales. Como tercera fase, elegir la forma de reclutamiento. Hay que elegir la forma de reclutamiento, si es interna o externa. Esto es uno de los primeros pasos, bueno, es el tercer paso acá, pero es un paso muy importante en esto, definir si va a ser interna o externa, que lo vamos a ver más adelante las definiciones de cada una, pero para adelantarles un poquito, la interna sería cuando se busca la persona dentro de la misma organización, mientras que la externa es que se busca por fuera. Esto es importante definirlo porque de esta manera sabemos a qué público nos tenemos que dirigir y cuáles van a ser los costos o el tiempo en el que se va a tardar el proceso. Luego, como siguiente punto, siguiente fase, tenemos definir el presupuesto y elegir las fuentes de reclutamiento. Ok, definir el presupuesto, debemos definir el presupuesto con el que contamos para hacer la campaña de reclutamiento, el proceso de reclutamiento, porque de esta manera podemos saber qué le vamos a ofrecer a la persona, cuáles son los beneficios que le vamos a ofrecer a la persona, mientras elegir las fuentes de reclutamiento lo que explica es elegir los nichos o las personas a las cuales te vas a dirigir, o los sitios en los que las fuentes, los sitios en los que tienes que buscar para conseguir, donde tú crees que vas a conseguir las personas más indicadas para el puesto que estás solicitando. Como siguiente tenemos elegir y definir el flujo del proceso y las evaluaciones. Esto es importante, bueno, cada paso es muy importante, pero este paso es de vital importancia, ya que no hay nada más desagradable para el talento o para la persona postularse que ni siquiera la persona que lo está reclutando sepa bien la línea de las evaluaciones o el esquema en la que va a ejecutar las evaluaciones o las pruebas que tiene que hacer el talento, porque esto demuestra desorganización en la empresa, cosa que ninguna persona capacitada lo tolera, por decirlo así. Ninguna persona capacitada le gusta que la empresa en la que va a trabajar tenga un esquema desordenado, porque
si lo hace al inicio del reclutamiento de este proceso, eso indica que más adelante en la estructura organizacional de la empresa también hay una misma desorganización. Entonces, hablaría muy mal de la empresa. Por ende, es necesario saber el flujo en que los candidatos van a pasar, cómo van a ser seleccionados, cómo van a ser evaluados. Ok, como siguiente paso, tenemos la toma de decisión final. Antes de comenzar este proceso, debes definir quién va a tomar la decisión, que es importantísimo. Si la va a tomar el jefe de departamentos humanos, el jefe de la empresa, cuál es la persona, jefe de departamentos, cuál es la persona que va a tomar la decisión, ya que esto agilizaría un poquito más el proceso y esta decisión es importante que se planifique de la manera más objetiva posible. O sea, que sea una decisión objetiva dependiendo de la evaluación, si la evaluación ha sido buena, si está cumpliendo los parámetros que ya están previamente establecidos, que no sean parámetros que estás estableciendo en el momento, que sea una decisión subjetiva simplemente porque no sé, te llamó la atención algo mínimo de la persona y no cumplió bien con los otros aspectos, porque esto facilitaría un poquito más la decisión. El hecho de que sea más esquematizada y se rija por una planificación previa. O que la persona cumpla con el perfil establecido, dicho de otra manera. Ok, luego de esto viene la incorporación y acompañamiento y formación. O sea, al finalizar en el proceso, en la parte del proceso pasado, digamos, toma decisión final, pero este proceso no se termina en esta decisión, ya que después de la selección, en el proceso de selección, la fase en que ya seleccionas a la persona, debemos pensar en quién la acompañará, debemos pensar en cómo va a ser su proceso de adaptación a la empresa, cómo se va adaptando a las políticas y terminologías, y muchísimas otras cosas que se van viendo después de que la persona ya es seleccionada o ingresa a la empresa. Y por último, este sí sería el último paso del proceso, es la evaluación del proceso. Es importante que en un plan, una planificación, al final de terminar la planificación, se evalúe cuál fue el porcentaje de éxito, cómo se desenvolvió el candidato, muchos otros indicadores para ver si está funcionando la planificación estratégica que se tiene en la empresa para reclutar el personal, ya que como hemos dicho antes, es una tarea muy importante en cada empresa el reclutar el personal indicado. Entonces, es necesario que se evalúe eso. Ok, como siguiente punto a tratar, tenemos los tipos de reclutamiento, que son tres tipos. Son básicamente tres tipos: reclutamiento interno, reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. Como reclutamiento interno podemos definir el intento de responder a las necesidades del talento enfocándose en la misma organización. Es decir, en otras palabras, los reclutadores buscan el talento, buscan la persona idónea para ejecutar el puesto dentro de la misma empresa. Puede ser en los cargos inferiores, realizando un ascenso, y esto se puede medir. Si hacerlo interno, se podría medir según los indicadores de rendimiento. Si los indicadores de rendimiento, por ejemplo, indican que cierto empleado de un cargo inferior está teniendo buenas cualidades, está presentando buenas habilidades o un gran progreso, es probable que sea la mejor opción buscar este reclutamiento interno. De hecho, se dice que tiene que estudiarse antes de buscar por fuera el reclutamiento interno, ya que esta sería la mejor opción. En caso de tener un empleado con las capacidades, sería la mejor opción porque tiene como ventajas, que también está especificado aquí, que el proceso es mucho más corto. El proceso es mucho más corto, lo que indicaría que la vacante no estaría tanto tiempo libre, sin cubrir, por ende la empresa seguiría produciendo en ese aspecto, en esa área, seguiría funcionando con total normalidad. Y la otra ventaja sería que es menos costo, o sea, tiene menor costo ya que no inviertes en campañas publicitarias, eh, en, en publicidades perdón, se me fue la palabra, en publicidades
en anuncios publicitarios, anuncios publicitarios de empleo, entre otras cosas, por otros costos que se ven relacionados al reclutamiento externo. Reclutamiento externo, por otro lado, se enfoca en buscar los candidatos fuera de la organización. Por lo tanto, los reclutadores recurren al mercado laboral a publicar estos anuncios que les había comentado anteriormente, eh, a buscar las personas por fuera, por otros lados, en lo que indica, lo que comprende unas desventajas que serían que el proceso puede tomar mucho más tiempo, ya que tienen que buscar personas, hacer todo el proceso de reclutamiento, pasar por todas las fases de reclutamiento y adicional a eso, los candidatos deben adaptarse a la empresa, adaptarse a las nuevas políticas, al funcionamiento de la empresa. Es muchísimo más tiempo, muchísimo más largo. Y entre las ventajas se puede mencionar que los candidatos externos generalmente ofrecen nuevo aire a la empresa, quizá vienen con nuevas ideas, nuevas metodologías que siempre está bien refrescarle un poquito a la empresa, cambiar un poquito. Y la segunda ventaja sería que te permite llenar las posiciones más específicas. Es decir, si necesitas un analista, puedes, mediante la fase de reclutamiento, buscar a un analista especializado en el área que tú lo necesitas, llenar áreas un poquito más específicas. Y por último, tenemos el reclutamiento mixto, que consiste en la combinación de ambos reclutamientos, como su mismo nombre lo indica, interno y externo, para llenar el puesto, la vacante, ya que se buscan reclutar candidatos tanto dentro como fuera de la empresa. Eh, para eso es posible que se postule cualquier persona, por decirlo así. Fuentes de reclutamiento. Como ya creo que lo dije anteriormente, las fuentes de reclutamiento no son más que los posibles lugares donde buscar candidatos para las vacantes. Y también puede definirse, estas fuentes de reclutamiento, perdón, también pueden dividirse tanto en internas como externas. En las fuentes de reclutamiento externas tenemos los portales de empleo, que son sitios web especializados que están integrados para buscar candidatos, posibles candidatos. Los candidatos se postulan en los portales de empleo y tú, dependiendo de las características que estés buscando como empresa, buscas los candidatos que tengan esas cualidades que tú necesitas. Las redes sociales. A través de las redes sociales podemos descubrir y ofrecer numerosas ofertas de empleo y es posible llegar a muchísimas personas. Y hoy en día, más que las redes sociales se han vuelto una de las herramientas tanto de marketing como de reclutamiento, de llegar a personas, de influenciar, mucho más poderosas que antes, o sea, una de las herramientas más poderosas actualmente. Eventos especializados del sector. Estos eventos sirven para conocer profesionales de todo tipo de área y de esta manera podrías hacer contacto directo con ellos de una vez y entrevistarlo en persona, ¿por qué no? La siguiente sería bolsa de empleos públicas. Estas son creadas por organismos gubernamentales, organismos eh, públicos que y todas las personas tienen el derecho de postularse a ellas y por allí puede ser también una fuente externa para buscar a las personas. Ferias de empleo locales. En estos eventos, los reclutadores demandan el empleo o pueden coincidir con la persona que demandan el empleo, perdón, pueden coincidir con las personas directamente. Es parecido a los eventos especializados del sector. A diferencia que aquí vas a conseguir cualquier tipo de personas, cualquier tipo de profesionales y ya queda en tu criterio elegir el que tenga las características que tú más quieres. Eh, Página de empleo de la compañía. Una empresa puede publicar y gestionar sus vacantes en la misma página web, la misma página corporativa, ya que las personas, tanto de la empresa como de fuera, van a tener acceso a la página web donde están las publicaciones y de allí podrían salir postulaciones para empleos que necesiten. Día de puertas abiertas también es otra fuente, perdón, que es un día en el que la empresa da a conocer su marca, deja que profesionales de cualquier área entren y vean lo que hacen en la empresa en sí, y esto podría interesarle a,
a la persona, a cualquier persona que se quiera postular. Y por último, como fuente externa, tenemos las agencias de reclutamiento, que ayuda a las personas a encontrar el talento que necesitan incorporar en su plantilla. Estas son agencias especializadas en reclusión de personal, en reclutar personal. Entonces las empresas se aprovechan de estas agencias o contratan sus servicios para buscar a las personas que necesitan. Y como fuentes internas, tenemos los becarios o trabajadores en práctica, que son personas que ya conocen la empresa y han trabajado en ella durante un breve periodo. Que estos becarios son las personas que están haciendo pasantía, están un tiempo allí y bueno, la empresa si necesita si tiene alguna vacante disponible, los puede dejar trabajando fijo. Y ya estos, como dije ahorita, conocen el funcionamiento de la empresa y pueden adaptarse muchísimo más rápido, ya que tuvieron ese breve periodo de tiempo. Promoción interna. Este es el ascenso laboral a profesionales, ya que forman parte del equipo. Eh, como creo que lo dije anteriormente, es una de las formas más indicadas de reclusión, ya que si los indicadores te están diciendo que la persona o el empleado está teniendo un buen rendimiento laboral, y puede subir puede obtener el ascenso para cubrir la vacante, sería genial, ya que conoce de la empresa, conoce el funcionamiento y aparte se ve que tiene habilidades para ir subiendo poco a poco. Y por último tenemos programa de referidos, que tiene lugar cuando tienen en cuenta recomendaciones de clientes, conocidos o compañeros. Alguna recomendación de algún profesional eh, especializado viniendo de cualquier tipo de persona puede ser también de gran ayuda para la selección de la vacante, para llenar la vacante. Ok, como siguiente punto tenemos la fase de selección, las fases de selección y reclutamiento. Este es un proceso de selección o reclutamiento, como ya lo hemos dicho antes, es el conjunto de pruebas divididas en distintas fases que se le hacen a un grupo de personas para conocer la persona más indicada para el puesto. El fin de estos procesos es conocer al candidato más apto en desempeñar esto y en desempeñar el puesto. Y para esto se necesitan tener en cuenta varias variables, como las competencias, la experiencia, las habilidades técnicas, entre otras. Ok, entre estas fases podemos mencionar como primera fase valorar las necesidades de la empresa, que esto no sería más que ver cuál es la carencia de la empresa, cuál es la vacante, cuáles son las habilidades que necesitan de la persona para cubrir la vacante, o entre otras. Para esto, ahorita hay muchísimos software especializados que te ayudan a simplificar un poquito más este proceso de selección de personal y por lo menos en esta fase sería de muchísima ayuda, de muchísima ayuda. En toda la fase de selección de personal realmente te ayudaría muchísimo contar con la tecnología. Ok, como segunda tenemos la descripción del puesto de trabajo, que nada más que, como su nombre lo indica, describir las tareas o lo que comprende dicho puesto de trabajo, dicha vacante que tiene la empresa ahorita. Tener claro esa descripción es importante, ya que la persona que va a desempeñar o que va a optar por el cargo necesita saber qué es exactamente cuáles son exactamente los requerimientos que necesita cumplir para cubrir la vacante, cuáles son las tareas que va a desempeñar. Ok, como tercer punto, como tercera fase, tenemos la publicación de ofertas de trabajo. Acá se tiene que definir la manera en la que vas a difundir la oferta de trabajo, ya sea por páginas web o por cualquiera de las fuentes que hemos mencionado antes. Páginas web, redes sociales, persona a persona. ¿Cómo vas a difundir Importante definir eso, cómo vas a difundir, porque así puedes también determinar a qué público la estás dirigiendo o a qué nichos la vas a dirigir. Ok, como cuarta fase tenemos la preselección. Una vez tengamos el listado de aspirantes, publicamos la oferta, se presenta en cierto grupo de aspirantes y de ese grupo de aspirantes primero tenemos que hacer un filtro, ya que no es lo mismo seleccionar
el candidato indicado de 1000 personas a seleccionarlo de 50 personas. Es muchísimo más fácil. Entonces, hay que, en este proceso de preselección, lo que se busca es simplificar un poquito, hacer un filtro de las personas que se postularon para de esta manera poder hacer un poquito más práctico el proceso de selección, que sería el siguiente. El siguiente sería la prueba ya, que ya un poco, ya al haberse reducido un poco el número de personas, se realiza una prueba, que ya han revisado los currículums de los candidatos. Entonces la empresa puede seleccionar los mejores candidatos. Y si viene el proceso de selección, como ya les había comentado, después de este proceso de preselección, viene el proceso de selección. Se revisan todos los currículums, se seleccionan a los candidatos más indicados, por decir algo, se seleccionan a los 10 candidatos más indicados, y luego de eso se le hacen pruebas psicotécnicas, dinámicas de grupo, pruebas técnicas, para de esa manera determinar un poquito más las habilidades de la persona. Luego de esas pruebas, luego de ese proceso de selección, viene la entrevista de trabajo. En este caso vamos a proceder a convocar a los candidatos que hayan pasado las fases anteriores y se les hace una entrevista de trabajo, que ya es para conocer un poquito más a fondo a cada persona, conocer un poquito más los detalles, e informarles sobre las características del trabajo, y algunas otras cositas más que se quieran aclarar en esta fase. Luego de eso viene la fase final, el proceso de selección, que es una vez entrevistados, una vez preseleccionados, seleccionados, entrevistados, ya se selecciona la persona indicada para cubrir la vacante, ya habiendo pasado todas las fases anteriores. Luego de eso viene el proceso de contratación. Llega el momento de ofrecer el contrato, formalizar un poquito todas estas fases anteriores. Llega el proceso de formalización o de contratación, en la que la persona le ofrece, el contratante le ofrece un contrato, ya sea escrito o por algún modo web, como sea. Hay muchísimas formas ahorita. Le entrega el contrato, la persona está encargada de revisarla, está en su derecho de revisarlo y proceder a firmarlo si está de acuerdo con todos los términos. Y finalmente viene la incorporación, que es el proceso también, que incluye los primeros días, los primeros pasos que da la persona en la empresa, para poder adaptarse, para poder eh, encajar un poco más, mostrándole las normativas, cómo funciona la empresa, y así la persona pueda adaptarse muchísimo más rápido. Ok, ahora el siguiente punto sería el proceso de selección, que es un proceso mediante el cual la empresa elige, entre diferentes candidatos, aquel más adecuado para ocupar la plaza. Esto ya lo hemos comentado antes, pero este proceso de selección consiste básicamente en encajar la pieza correcta del rompecabezas. Este proceso está dividido en muchísimas fases, que son las que hemos comentado antes, y tiene gran importancia en la empresa, ya que esta tarea es una de las tareas más importantes de recursos humanos, porque se encarga de elegir a los mejores talentos para que mantengan bien el funcionamiento de la empresa, puedan desempeñar bien su labor y hacer que la producción de la empresa aumente de gran manera. Siguiente punto, evaluación de desempeño. Okay, en las evaluaciones de desempeño la podemos definir como una herramienta que permite solucionar las tareas más importantes del Departamento de Recursos Humanos, que es medir el talento o el desempeño de las personas que hacen vida allí o que laboran en la empresa. Esta evaluación de desempeño se puede hacer mediante gran cantidad de indicadores, o gran cantidad de estrategias. También, dicho de manera más sencilla, puede definirse como el sistema que mide de forma objetiva e integral la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. En definitiva, es cómo la persona hace y qué la persona hace y qué logra dentro de la empresa. Es fundamental que estas herramientas de evaluación de desempeño midan todos los parámetros profesionales y que esta información sirva para el negocio, ya sea para solucionar conflictos, mejorar la productividad o para formar empleados. Okay, como ya lo dije antes, y se especifica un poco acá,
es importante pulir un poquito esas herramientas, o sea, pulir bastante o que estén en perfecto funcionamiento esas herramientas de evaluación de desempeño, ya que en caso de reclusión de personal, de que se necesite reclutar un personal, la primera opción que se toma en cuenta es la reclusión interna, que es buscar una persona según el desempeño de que esta persona tenga en la empresa, ascenderlo o cambiarlo de departamento o dependiendo de sus habilidades, ver que si puede suplir el cargo que está vacante, pues ya mucho, quizás es de mayor importancia o mayor rango dentro de la empresa. Este método nos permite valorar el rendimiento y potencial de la persona, del empleado. Anticipar los problemas de integración de un empleado en la estructura empresarial o en determinado proyecto. Porque si vemos que los valores de rendimiento bajan, obviamente la persona no se está adaptando bien al departamento o al proyecto que se esté ejecutando, en tal caso. Tercero, identificar tanto los fallos y las debilidades como los éxitos y los puntos fuertes de cada trabajador. Ahí ya podemos identificar como empresa en qué se destaca el trabajador y en qué más o menos tiene su déficit y de esa manera poder hacer su planificación de trabajo. Feedback, objetivo para gestionar el talento y desarrollarlo a los empleados, planes de carrera. Más o menos lo que dije anteriormente, ya teniendo ese valor de rendimiento, podemos ver los valores, las fortalezas y debilidades que tiene esta y hacer un plan de trabajo, plan de carrera. El siguiente, analizar la contribución del trabajador a la empresa. Si de verdad otorga el valor necesario o ideas necesarias para el crecimiento de la empresa. Y como último punto sería la calidad de trabajo y relaciones con los compañeros. Ahí ya sabemos si la persona se siente cómoda, si la persona vemos que se está desenvolviendo bien en el departamento que está y múltiples factores. Ok, el siguiente punto serían los métodos de evaluación de la capacitación del personal. Ok, estos, pues los tres métodos más usados o más mencionados que podemos decir acá son la taxonomía de Kirkpatrick, que este es uno de los indicadores más antiguos, de los métodos más antiguos y quizás el más utilizado para evaluar la eficacia del entrenamiento. Fue desarrollado por Don Kirkpatrick, de allí su nombre, en la década de 1950. Este marco ofrece una estrategia de 4 niveles, entre los cuales podemos mencionar el primer nivel, que sería el nivel de reacción, que se mide cómo reaccionan o cómo respondieron los participantes al entrenamiento, con encuestas, preguntas, test rápidos, entre otros métodos. Luego tenemos el nivel 2, que es el nivel de aprendizaje. Consiste en medir lo que los participantes aprendieron. Este nivel 2, o nivel de aprendizaje, consiste en medir el aprendizaje de los participantes en todo el proceso de capacitación. Luego de eso viene el nivel 3, que es el nivel de comportamiento. Este nivel intenta evaluar que si los participantes ponen en práctica todo lo aprendido en la capacitación. Luego de eso, como último nivel 4, es el nivel de resultados, que es evaluar si los resultados si la capacitación tuvo los resultados esperados por ambas partes, tanto por la persona que lo está capacitando como por la persona que lo está recibiendo. Ok, como segundo método tenemos el método de Phillips o ROI. Este método de Phillips quería abordar varias deficiencias que tiene el método anterior que mencionamos, el método de Kirkpatrick. Este salió un poco después y básicamente intenta cubrir un poco las deficiencias que tenía el otro. Esta metodología de Phillips-Roy tiene 5 niveles. El nivel 1, nivel de reacción, es como el del mismo de la taxonomía de Kirkpatrick, que lo que evalúa es la reacción de los participantes a la capacitación o a los conocimientos. Luego viene el nivel 2, que es el nivel de aprendizaje, que este también se mantiene igual. Lo que evalúa es el conocimiento, el aprendizaje que han tenido las personas de la capacitación. El nivel 3 es el de aplicación e implementación. En la taxonomía original, la de Kirkpatrick, evalúa el comportamiento en el lugar de trabajo, para ver si los aprendizajes se transfirieron
que se transfirieron en el trabajo son aprovechados por las personas o son aplicados, pero lo que agrega es el proceso, la metodología de Phillips, lo que agrega es el proceso de implementación, que es cómo las personas lo aplican, tanto en el trabajo, aplican los conocimientos aprendidos en el trabajo, no es solamente ya la aplicación solamente, sino la implementación, como estuvo, por ejemplo, en la primera, se aplicó, tratan de ver, de estudiar cómo se aplicó, si se aplicó correctamente el aprendizaje. En esta segunda, ven si se implementó eficazmente la capacitación, porque no es solamente el hecho de aplicarlo, sino es implementarlo eficazmente en las cosas que lo ameritan, que ameritan la implementación de dichos conocimientos. Luego de eso tenemos el nivel 4, que es el nivel de impacto. Mientras que en el nivel de 4 de la taxonomía de Kirkpatrick se centra exclusivamente en los resultados, la metodología de Phillips es mucho más amplia. En su nivel 4 de impacto ayuda a identificar si hay factores distintos en la capacitación que fueron responsables en generar los resultados. O sea, esta no se centra solo en los resultados, sino qué específicamente en la capacitación hizo esos resultados positivos. O sea, ¿qué fue lo que influyó? ¿Qué parte de la capacitación fue la que causó dicho impacto en la persona que está capacitando? Okay, y como último nivel 5, tenemos el retorno de inversión o ROI. A diferencia de la anterior, de la taxonomía de Kirkpatrick, que simplemente mide los resultados de la capacitación, esta nueva, este modelo que estamos mencionando ahorita, el de Phillips, contiene un quinto nivel que específicamente para medir los costos o el retorno de inversión. Esta hace una relación de costo-beneficio y mide específicamente cuál fue el retorno de inversión o qué tan rentable es estas capacitaciones para la empresa. Ok, como tercer método tenemos el modelo CIPP. Este modelo tiene como objetivo vincular la evaluación con la toma de decisiones que se lleva a cabo en un curso o programa de formación. Cada uno de los cuatro aspectos de la evaluación, que son contexto, insumo, proceso y producto, se utilizan como base analítica para la toma de decisiones del programa. Estas decisiones pueden ser 5 grupos o áreas principales. Pueden basarse en 5 grupos o áreas principales, que son planificar, estructurar, implementar, revisar y mejorar. Okay, como último punto a tratar en esta exposición tenemos dos ejemplos de selección y reclutamiento para ejemplificar o dar una analogía de lo que nos referimos en todo el tema que estamos tratando. Yo conseguí dos ejemplos que me llamaron muchísimo la atención, de modelos de selección o reclutamiento. Uno de ellos es Jugar y Jugar, que convierte los procesos de búsqueda de selección de personal más allá de una charla, en un proceso un poquito más dinámico, gracias a actividades lúdicas que pueden comprobar distintas actitudes de la persona. Que si que este hace el proceso de reclutamiento, me parece interesante porque hace el proceso de reclutamiento un poco más dinámico, un poco más divertido, sirve para romper el hielo, y ayuda, me parece por eso me parece tan entretenido, o sea, me llama tanto la atención. Y luego de me gustaría, si tuviese una empresa, implementar el de sorpresa ante todo, que es la búsqueda de talento humano, pero ya después de haber roto un poquito el hielo, busca un poquito más la espontaneidad, ya que las personas llegan con un poquito de presión generalmente a estas entrevistas de trabajo, y con esta metodología de sorpresa ante todo, pues tratar de hacer que la persona sea un poquito más espontánea, ya que ahí ves las cualidades en sí que tiene la persona. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue toda la exposición.